Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, ayer o antes de ayer, no me acuerdo, estoy un poco así con las calores. Terminé de leer una novela de H.G. Wells, esta novela, que se titula En los días del cometa, ¿no? Es una novela no muy extensa, pero bueno, novela más bien, por su extensión. Una novela un poco corta. Y bueno, ya sabéis que H.G. Wells es un autor de culto en ciencia ficción, ¿no? Y bueno, aunque yo no soy muy aficionada a la ciencia ficción, pero tampoco desdeño nada. Y bueno, voy a hablaros de este libro, voy a leeros un poco de esta obra y de este autor. Pero previamente, recordaros que hace ya más de un año en mi perfil grabé un cuento de este autor, de H.G. Wells. Un cuento muy interesante que lo he vuelto a ir porque no me acordaba del cuento. Creo que se titula El difunto Mr. Evenson o algo así y es interesante. Ese cuento lo saqué de un libro que se titulaba Cuentos fantásticos de diversos autores escogidos por Borges. Y entonces ahí hay autores hasta chinos, japoneses, de todas las nacionalidades, ¿no? Y leí cuentos que sí que podéis encontrarlo. Esa selección de cuentos fantásticos de Borges, leí varios de ese libro, entonces podéis buscarlo y escuchar los cuentos, si os gusta el género. Aunque curiosamente no había ninguno a ver si me acuerdo ahora, de Hotman, que a mí me encanta ese hombre, en cuentos fantásticos, es el más famoso, pero creo que no había ninguno de Hotman. Así que tenéis que buscarlo. Eso lo grabé hace más de un año. Entonces, si vais buscando, encontraréis también cuentos de las mil y una noches. Creo que cuando terminan los cuentos de las mil y una noches, enseguida encuentran los cuentos fantásticos estos seleccionados por Borges. Y entre ellos, ese de H.G. Wells. Bueno, esto es una revista de 1957, que lo encontré por ahí por los mercadillos, como soy aficionada a los libros antiguos. Voy a ver aquí una reseña, dice novela completa, en los días del cometa. Una reseña de lo que dice de H.G. Wells. Heriberto George Wells, el glorioso autor inglés, nació en Brownlee en 1866, falleciendo en Londres en 1946. Sabio y político, a la par que artista, escribió novelas y libros que penetran en los vastos campos de la ciencia, historia, sociología y literatura, pues sus inmortales producciones abordan todos estos géneros, acusando la excelencia de una pluma genial que se sale de su época y hasta de los límites asequibles al intelecto humano. En la narración en los días del cometa, que engalana las páginas del presente número de novelas y cuentos, observará el lector la fuerza extraordinaria del ingenio y la fantasía del novelista, al componer una existencia irreal, en singular atractivo. Lo arbitrario, lo deliberadamente absurdo de esta originalísima invención se halla envuelto en un halo de misterio y poesía. Wells es el escritor más personal de su tiempo, más desligado de la tradición novelística. Es el imaginativo y el poeta de las grandes concepciones, con fondo científico unas, con hondo sentido humano otras, con visiones, hipótesis y utopías del futuro casi todas, pero basadas en el amor y en el bien, con un sentido redentor y casi un don profético. Al morir se mostró entristecido ante el derrumbamiento de sus sueños pacifistas porque anhelaba una humanidad mejor. Bueno, esto que dice aquí está muy bien expresado porque esta novela intenta, es una utopía, pero intenta cambiar el mundo, ¿no? Es una crítica social muy potente, porque está criticando como si él fuera... Yo a veces me he sentido así también, ¿no? Como no me integraba mucho en el ambiente, me sentía como fuera de lugar.
Y ese estar fuera, ese como ser testigo, que le ocurría a él también, te hace observar las cosas desde un punto de vista diferente, ¿no? Y hace unas críticas sociales tremendas. Hay que tener en cuenta que en el siglo XIX, pues con la revolución industrial, pues trabajaban en fábricas hasta niños que se morían de hambre, vivían hacinados, todo eso lo critica aquí muy, muy duramente, ¿no? Luego también la guerra, critica mucho la guerra. En los días del cometa, bueno, voy a empezar a leeros el prólogo. La verdad es que eh, no se termina de entender, yo no lo he terminado de entender, ¿no? La utopía. Voy a leeros el principio y así ya, que tampoco describe nada. Es como, dice aquí, como un prólogo. El hombre que escribía en la torre, dice. Comienzo la lectura. Vi un hombre de pelo entrecano, de aspecto robusto, sentado ante su mesa, escribiendo. Parecía estar en una habitación de una torre a mucha altura, de modo que a través de la alta ventana que había a su izquierda solo se percibía en distancia un remoto horizonte marino, un promontorio y aquella vaga neblina y el centelleo que, a la luz del sol poniente, señalaba la existencia de una ciudad a muchas millas de distancia. Todos los detalles de la habitación aparecían graciosos y ordenados, y por aquí y por alguna circunstancia sutil en esta o en aquella pequeña diferencia, me parecían nuevos y extraños. No eran de ningún estilo preciso que yo pudiera describir, y el sencillo traje que llevaba el individuo no indicaba ningún periodo ni país determinado. No se sabía si era de este mundo, del otro o de qué. Pensé que podría tratarse del futuro feliz, o de la utopía, o del país de los ensueños sencillos. Una brizna errante de recuerdo, la frase y el relato de El gran sitio bueno de Henry James. Esta obra no la conozco yo. Me gusta Henry James, pero no sabía yo que también parece que esta obra es un poco de ciencia ficción. El gran sitio bueno, eso está entre paréntesis, de Henry James, centelló por mi mente y pasó y no dejó ningún rastro. El individuo que vi escribía con un objeto parecido a una pluma estilográfica, detalle moderno que impedía cualquier retrospección histórica, y al acabar cada hoja de papel escrita ágilmente, la dejaba sobre un montón que había encima de una graciosa mesita al lado de la ventana. Las hojas recién terminadas yacían sueltas, cubriendo en parte las demás que iban sujetas en fascículos. Era evidente que no se daba cuenta de mi presencia y yo permanecí quieto, esperando que su pluma hiciese una pausa. Viejo, como ciertamente era, escribía sin embargo con mano muy firme. Descubrí que un espejo cóncavo pendía de través encima de su cabeza. Un gesto suyo llamó poderosamente mi atención y al mirar hacia arriba vi deformada y fantástica, pero brillante y bellamente coloreada, la amplificada, reflejada y evasiva imagen de un palacio, de una terraza, de la perspectiva de una gran calzada, con mucha gente, una gente exagerada, de aspecto imposible, a causa de la curvatura del espejo que iba y venía. Volví la cabeza con rapidez para poder ver más claramente por la ventana que había a mi espalda, pero se hallaba a demasiada altura para que yo pudiera contemplar y directamente aquella escena tan próxima, y después de una pausa momentánea volví de nuevo a mirar al espejo deformado. El escritor estaba apoyado en el respaldo de su sillón. Dejó la pluma a un lado y exhaló un suspiro resentido a medias. ¡Oh, trabajo! ¿Cómo me satisfaces y me cansas? El suspiro del hombre que ha estado escribiendo a su entera satisfacción. ¿Qué lugar es este?, pregunté. ¿Quién es usted? Él miró a su alrededor con una expresión de viva sorpresa.
¿Qué lugar es este? Repetí. ¿Dónde estoy? Me miró fijamente un instante, frunciendo aún más su arrugada ceja, y después su expresión se dulcificó en una sonrisa. Me señaló una silla al lado de la mesa y dijo: estoy escribiendo. ¿Sobre esto? Sobre el cambio. Yo me senté. Era un sillón muy cómodo y bien situado bajo la luz. Si usted quisiera leerlo, dijo. ¿Esto lo explica? Le pregunté indicando el manuscrito. Esto lo explica, me contestó. Atrajo una nueva hoja de papel hacia sí mientras me miraba. Yo alargué con una mirada la habitación y después miré la mesita. Un fascículo marcado claramente con el 1 llamó mi atención y lo cogí. Devolví la sonrisa a sus ojos amistosos. Muy bien, dije, sintiéndome de repente a mis anchas. Él hizo con la cabeza un gesto de asentimiento y siguió escribiendo. Y yo, en un estado de ánimo intermedio entre la confianza y la curiosidad, me puse a leer. Esta es la historia que aquel feliz anciano de aspecto activo y robusto había escrito en aquel lugar tan placentero y agradable. Y bueno, y aquí empieza a escribir la historia de antes del gran cambio, dice, ¿no? Y se titula el libro primero, El cometa, capítulo primero, Polvo en la sombra. Y bueno, voy a leer un poquito. Dice: me he puesto a escribir la historia del gran cambio en lo que ha afectado a mi propia vida y a las vidas de una o dos personas estrechamente relacionadas conmigo, sobre todo para complacerme a mí mismo. Hace ya mucho tiempo, en mi cruda y desdichada juventud, concebí el deseo de escribir un libro, escribir algo en secreto y ensimismarme luego en ensueños de gloria literaria fue uno de mis principales alivios. Leía con una envidia llena de simpatía cualquier recorte que me viniera a las manos referente al mundo de la literatura y a las vidas de los literatos. Es algo muy agradable, aún en medio de la felicidad actual, tener el tiempo y la ocasión de poder recoger y realizar parcialmente esos viejos sueños sin esperanza. Bueno, aquí empieza ya a contar cómo era su vida, porque parece ser, como habéis escuchado, que había un gran cambio en el mundo, ¿no? Y habla también de un cometa, aparecía un cometa. Entonces, se supone, yo cuando empecé a leer, digo, pues será que el cometa ha chocado en la Tierra, da a entender eso, ¿no? Y entonces tal vez ha destruido el planeta y los pocos supervivientes, que entre ellos estaría él. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Y entonces se ha creado otro mundo. Entonces aquí hay un montón de páginas que a veces pues cansa un poco, empieza a contar cómo era su vida. Está hablando con un amigo que es un intelectual. Él es pobre, vive con su madre y vive en una casa en muy mal estado. Él tiene un trabajo muy rutinario, ¿no? Y eso de echar muchas horas, y hay fábricas, describe el mundo que hay por ahí. Hay fábricas donde tienen que trabajar niños, donde tienen que estar siempre trabajando, ¿no? Y va describiendo ahí, ya digo, casi la mitad. Entonces, y ahí aparece una historia de amor, que se enamora de una chica, y en fin, va contando todo eso. Siempre hablando del tiempo de ayer, porque quiere acordarse de lo que ayer, pero que eso ya pasó a la historia. Y entonces de vez en cuando dice, pues los jóvenes de hoy no entenderían porque no han visto, pero entonces se pensaba así. Entonces este hombre tiene una capacidad muy grande para analizar el alma humana, porque aquí está escribiendo en primera persona y se expresa pues de una manera maravillosa, que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Los sentimientos. Coño, ahora a ver si no encuentro aquí va a leer algo de aquí, ¿no? Entonces expresa de una manera maravillosa los sentimientos, o sea, conoce el alma humana y da encanto de leerlo en ese sentido, porque yo a veces me sentí identificada, porque cuando estaba hablando del mundo de ayer, pues yo pensaba también en mi infancia. Es que desde mi infancia hasta ahora el mundo también ha cambiado mucho, muchísimo. Una cosa bárbara, o sea, yo nací en el año 62, entonces estábamos en una dictadura y había una mentalidad que completamente diferente de la que hay ahora, ¿no?
Entonces, claro, yo me quedo extraña muchas veces con el mundo de ahora pensando en el mundo de ayer. Cuando él iba así hablando, contando su historia, pues yo pensaba, me identificaba, porque es que el mundo ha cambiado mucho, esto será ciencia ficción, pero es que esto pasa, ¿no? Es que el mundo cambia mucho. Entonces, en el mundo de ahora quería explicar, para que quedara constancia, que la mentalidad era completamente diferente. Y esto, aunque sea ciencia ficción, pues a veces la ciencia ficción refleja realidades que no somos capaces de descifrar. Y eso pasa aquí. Voy a leer un poquito. Hay que hacerse cargo, y cada año que pase se hará más difícil comprenderlo, de lo enteramente distinto que era el mundo de entonces del de ahora. Era un mundo de tinieblas, lleno de desorden evitable, de enfermedades evitables, de dolores evitables, de asperezas, de rigorismo, de estúpidas crueldades impremeditadas, pero así todo, y pudiera muy bien ser que fuera en virtud de la general tiniebla, había también momentos de una rara belleza, que ya no me parecen posibles en mi experiencia. El gran cambio ha venido para siempre. La dicha y la belleza forman parte de nuestra atmósfera. Hay paz en la tierra y buena voluntad en todos los hombres. O sea, porque está diciendo que el cambio en el mundo que vive ahora, pues es un mundo de paz, que las guerras se han acabado, se ha acabado todo. Y está contando lo de atrás, ¿no? Vamos a ver. El gran cambio ha venido para siempre. La dicha y la belleza forman parte de nuestra atmósfera. Hay paz en la tierra y buena voluntad en todos los hombres. Nadie quisiera ni tan solo soñar con volver a las aflicciones e infortunios de nuestros antiguos tiempos. Y no obstante, toda aquella miseria y todas aquellas desdichas eran, de vez en cuando, traspasadas. La cortina gris de todo aquel cúmulo de infelicidades quedaba apuñalada de vez en cuando por gozo y alegría de una intensidad tal, por percepciones de una agudeza tal, que me parecen ahora haber desaparecido por completo de nuestra vida actual. ¿Será el cambio lo que ha robado a la vida sus extremos? ¿O será tal vez únicamente que la juventud me ha abandonado? Hasta la fuerza de la edad madura me está ya abandonando, llevándose consigo sus desesperaciones y su éxtasis, dejándome solo, acaso en el raciocinio, la compasión y el recuerdo. No podría decirlo. Tendría que ser joven ahora, después de haber sido joven entonces, para resolver este problema imposible. Tal vez un observador imparcial, incluso en los viejos tiempos, habría encontrado muy poca belleza en nuestra agrupación. Tengo 2 retratos nuestros a mano en esta misma mesa donde escribo, y en ellos me veo como un jovenzuelo desgarbado, metido en un traje de confección que no me sienta bien. Y Nettie, en realidad, Nettie va muy mal vestida y su actitud resulta algo más que un poco tiesa. Pero a través de este retrato la vuelvo a ver con su brillante vivacidad y algo de aquel misterioso encanto que poseía para mí. Su rostro ha triunfado del fotógrafo. De otro modo, ya haría tiempo que hubiera tirado esa fotografía. La realidad de la belleza no puede expresarse en palabras. Quisiera poseer el arte de poder dibujar algo que sobrepasa toda descripción. Había una especie de gravedad en sus ojos. Bueno, empieza que se enamora de una chica que era esta Nettie. Y en fin, no voy a contar más, os recomiendo que lo leáis. Tiene varias partes. Bueno, critica también, penetra en un adolescente, él es un adolescente cuando empieza a contarlo, ¿no? Y habla de que el adolescente está dominado por sus pasiones, dice que me dominaban las pasiones, perdía la cabeza, hace locuras, ¿no? Que claro, quien va leyendo ve que va haciendo locuras, entonces como esta persona tan cabal iba a hacer locuras, hasta quería matar a unas personas, bueno, se ve, coge una pistola, por celos, por locura, y iba a matar, no se entiende, ¿no? O sea, es que sobre todo en la juventud y las pasiones, y esto se ve aquí, ¿no? Pues
te pueden hacer perder la cabeza y cometer locuras. Eso se ve en la vida, ¿no? Pues aquí está muy bien reflejado eso de las pasiones humanas. También, pues eso, una crítica social fortísima. Él se deja el trabajo, porque eso no podía soportarlo. Decía que el cerebro se le iba a... eh, eh, o sea, que describía a las personas de aquel tiempo un poco como zombies. Tiene razón, porque claro, una persona, como aquí lo está describiendo, que trabajaban en fábrica a lo mejor 12 horas al día, luego llegan a su casa cansados, mal alimentados, ¿no? Pues esas personas se están destruyendo. Es que esas mentes, y lo dice aquí, dice, esas mentes se destruyen con ese trabajo manual de tantas horas y tan mala alimentación. Y eso es cierto, porque necesitamos alimentarnos bien también para que nuestro cerebro funcione bien. Si no tiene las vitaminas, los minerales, las proteínas que necesita, pues ese cerebro. Entonces describe muy bien cómo era esa vida, esas personas ahí alienadas, trabajando 12 horas, los niños también. Y entonces él quiere salirse de ese mundo, dice, esto no es lo mío, esto me van a destruir a mí, ¿no? Busca una salida, una crítica social muy fuerte, ¿no? Luego tiene conversaciones con un amigo suyo, bueno, que es socialista, dice que es socialista, y entonces creen que el socialismo pues, va a cambiar el mundo. Bueno, efectivamente lo cambió, pero ahora ya se ha acomodado, ¿no? Y no, es como decía en la obra esta del Gato Pardo, dice, hay una frase en el Gato Pardo, ¿no? Que decía, hay que cambiarlo todo para que todo siga igual, ¿no? Entonces el socialismo cambió el mundo, pero para que todo siga igual, ¿no? Porque ahora vamos camino otra vez del desastre. Yo voy a la tienda a comprar, digo, madre mía, cómo ha subido todo, ¿no? Ya no puede uno comer lo que quiera, porque está la comida carísima, tiene que comer lo que puede, ¿no? Luego los cerebros no están bien, pues no tienen una alimentación que necesita. Y bueno, y la gente que no tenga casa y tenga que pagar un alquiler o tenga que pagar una hipoteca, no pueden imaginármelo, porque incluso con un sueldo bueno no pueden vivir, porque como se está poniendo la vida, ¿no? Es terrible. Cuenta historias terribles, por ejemplo, la madre pues pasando calamidades con la comida. Entonces cuando se va a morir le cuenta que había tenido una hermana, que no lo sabía, y su hermana con 2 años se había puesto mala, y como no tenían dinero habían llamado al médico y dice, no, si no tenéis dinero no voy. Y ya cuando había venido el médico del seguro, entonces llegó tarde y se murió, ¿no? Es que se morían niños entonces, era un mundo terrible, no había... tenían que trabajar, no se alimentaban bien, cosas terribles. Y aquí lo pone de manifiesto de una manera, ¿cómo era el mundo de antes? Dice, lo de ahora no nos lo podemos imaginar, ¿no? Y bueno, yo lo recomiendo que lo leáis. Entonces, este libro tiene varias partes. Entonces llega un momento, en el momento crítico, cuando ya todo estaba, él estaba que iba a matar a una persona y todo, entonces ¡pumba! El cometa. Porque siempre de vez en cuando está hablando del cometa. Y parece ser que un cometa se estrella con la Tierra, ¿no? Y eso cambia el mundo. Pero ya, bueno, yo no digo más. No digo más. Para que lo leáis. Yo, desde luego, este autor a mí me ha gustado mucho, H.G. Wells. Y voy a ver si por ahí veo más obras, si me puedo comprar un libro de obras completas o algún libro así, porque merece la pena leerlo. Es un autor que merece la pena. Se puede leer en cualquier época, en cualquier cultura, y te hace pensar de la vida. No sientes que pierde el tiempo. Aunque la verdad es que esta novela también, a veces este hombre se para mucho en detalle, detalle, venga, detalle, y se hace un poco cansino también, pero bueno, merece la pena, porque claro, porque yo quería saber qué va a pasar aquí, qué va a pasar. Venga, detalle, venga, dímelo ya, lo que va a pasar, que estoy esperando yo aquí. Pero bueno, la verdad es que merece la pena. A mí me ha gustado. Y voy a ver si también consigo más de este autor y leo más, y ya os comentaré también más obras de este autor. Bueno, espero que os haya gustado el libro, iba a decir, el vídeo. Y nada, y que paséis muy buen verano. Venga, saludos.